Buenos días. Ante todo, gracias por la invitación y qué honor poder estar aquí delante de todos ustedes compartiendo ciertas cosas que hemos logrado desde Medicina de Emergencias. La primera es que lo que es bien sabido por todos y el concepto que tenemos es que los servicios de urgencias congestionados aumentan la mortalidad. Este estudio, que fue sacado por la Universidad Sapienza en Roma y que pudimos complementar presentándolo en Dublín en el Congreso Mundial de Medicina de Emergencias, establecía la necesidad que tenemos todos de empezar a trabajar sobre los servicios de urgencias congestionados. No se trata de que nos acostumbremos a pensar que esto es el día a día y que con esto ya, pues si esto está así, esto no tiene remedio, pero resulta que sí tiene remedio y sí hay cosas que podemos hacer. Los laboratorios necesitan mejorar su oportunidad. Necesitamos mejorar la capacidad de resolución de los médicos que en Colombia, para nuestra realidad, son médicos generales que a duras penas, si en su pregrado tuvieron una rotación de medicina de emergencias, no tienen el concepto claro de qué es medicina de emergencias ni cómo atender urgencias, y sin embargo sí están trabajando en urgencias en la mayoría de las instituciones, en donde se trata con guías de manejo de tratar de estandarizar unos abordajes correctos o unos abordajes seguros. Ahí es ahí donde empezamos nosotros a cuestionar que la seguridad del paciente debe tener una relación con respecto a lo que es pertinencia y racionalidad para el abordaje de los pacientes. Hay pacientes que llegan a servicios de urgencias que afortunadamente tienen el músculo académico y el músculo económico de poder tener cosas como estas. Este es un laboratorio de urgencias con máquinas de este tamaño que pueden tratar de optimizar los tiempos muertos, que significa la toma de muestra, el desplazamiento hasta el laboratorio, el procesamiento de la muestra, devolver el laboratorio hasta la zona de urgencias para poder ser interpretado por el médico. En tiempos muertos, esto puede representar casi 3 a 4 horas en un servicio promedio, aún en un laboratorio automatizado. Pero no todo el mundo tiene ni el espacio físico ni la capacidad económica para poder montar un laboratorio de estos. ¿Qué recurrimos? Los puntos de toma de muestra o point of care. No quise traerles fotos de hospitales en Estados Unidos o en Europa o en Asia, se los traje de Sudamérica y sin ir más lejos, Santiago de Chile o Bogotá, y ya funcionan. Lo que hicimos fue tratar de mejorar esa oportunidad en tiempo muerto para poder definir un paciente que necesitaba ser definido por una ayuda diagnóstica. ¿Qué necesitábamos? Que pudiéramos racionalizar los estudios. Hoy todavía tenemos personas que piensan que en urgencias nosotros podemos estudiar pacientes y urgencias no es para estudiar pacientes, urgencias es para definir pacientes. Mi problema está con que a veces los especialistas hicieron la rotación por la especialidad y dentro de su chip se formaron como el especialista que son sin considerar que el tiempo en urgencias no es para que él estudie su paciente sino para que me lo resuelva. Y ahí tenemos un conflicto porque el médico de emergencias lo que quiere es tratar de descongestionar el servicio y el internista o el neurólogo lo que quiere es estudiar al paciente hasta ver si lo puede definir para hospitalizarlo o no. Y ese es un conflicto grande. En ese orden de ideas, lo más importante era poder entender en tiempos muertos qué significaba tener un point of care o una toma de muestra en un laboratorio. En hospitales de alta calidad, como en el Johns Hopkins, que tienen medidos todos sus tiempos, un laboratorio automatizado puede generar unos tiempos de respuesta de 50 minutos. Ese es el tiempo medido desde que el médico se le ocurre que tiene un laboratorio hasta cuando tiene el resultado para ser interpretado frente al paciente. 50 minutos. Yo quisiera saber en qué hospital trabajan ustedes en que tienen laboratorios antes de 1 hora. El problema es que cuando pasaron los tiempos del point of care, nos dimos cuenta que nosotros podíamos tener 15 minutos para ese mismo ejercicio. Eso quería decir que si usted puede empezar a racionalizar la ruta del paciente en urgencias, usted se va a dar cuenta de que usted puede ver pacientes rápidamente, pero el tercer o cuarto paciente que usted puede llegar a ver es el control del primer paciente que vio, y eso va a acortar los tiempos de estancia del paciente en el servicio de urgencias. La mayoría de los 43 instituciones que están acreditadas en el país, de las 1.600 que se pueden acreditar, empezaron a medir tiempos de oportunidad y generaron a la Supersalud una serie de indicadores que hoy se volvieron obligatorios dentro de la estrategia para los tiempos en urgencias. ¿Y eso qué significaba? Que empezaron a medir el tiempo de oportunidad para que el paciente fuera visto por el médico desde que cruza el umbral. Y se les olvidó un segundo tiempo, y es el tiempo para la revaloración del paciente con los resultados de un laboratorio. Y oh sorpresa, encontramos que los pacientes permanecen abandonados dentro del servicio 4 y 6 horas en una urgencias esperando que alguien les venga a decir cuál fue el resultado de la troponina, cuál fue el resultado de la creatinina o cuál fue el resultado de un coproscópico. Esos tiempos muertos son los que nosotros estamos ahora atacando
con diferentes máquinas que puedan permitir que las pruebas de química seca puedan ser pertinentes. Y entonces, ¿qué empezó a pasar? Debíamos seleccionar qué era lo que íbamos a meter allí. Hicimos un consenso para determinar cuáles eran los verdaderos laboratorios que uno necesita en urgencias. Y llegamos a un consenso desde Medicina de Emergencias en donde usted, si tiene esta lista de laboratorios, el 99.9 de las patologías que lleguen a urgencias, independientemente si son pediátricas, ginecológicas, quirúrgicas, de medicina interna, de neurología o de cualquier especialidad, pueden ser resueltas con lo que está en esta lista. De esa manera, lo único que nos faltaba entonces era concertar con los laboratorios cuáles podían ser metidas dentro de cassettes para los point of care y de esa manera garantizar que yo pudiera en el 95% de las oportunidades tener pruebas de laboratorio para definir un paciente antes de 20 minutos. Y eso revolucionó todo. A eso mismo llegamos cuando empezamos a hacer la pertinencia de las imágenes y a poder saber qué era lo que queríamos hacer. Hoy sabemos, esto es 2011-2012, que el ultrasonido de emergencias al lado de la cama del paciente es el nuevo estetoscopio del siglo XXI en el médico de urgencias. Y esto tiene que cambiar porque empezamos a encontrar resistencia de muchas partes para poder decir que si esto se podía hacer o no. Esto ya está actuando. Muchos de aquí son muy jóvenes, pero en mi época me tocó una serie de televisión que se llamaba Viaje a las Estrellas. Y en Viaje a las Estrellas había un doctor McCoy, Bones McCoy, que lo que él tenía era un aparatico. Si alguna vez tienen oportunidad, y el tipo llegaba y sacaba su maquinita y le ponía así al tipo, al paciente, y le decía todo lo que tenía el paciente con hacerlo. Yo pensé, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Ya estamos en eso. Y yo no necesito ser radiólogo para poder hacer eso y no me interesa ser radiólogo. Lo que tenemos es tomas de muestras rápido para poder mejorar nuestra tecnología. ¿Pero eso en qué se traduce? En oportunidad y seguridad al paciente. ¿Qué significa todo esto? El demora en el acceso del paciente para poder determinar una conducta aumenta la mortalidad del servicio, aumenta el riesgo a una complicación, impacta sobre el desempeño del servicio. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos nosotros hoy para resolver pacientes y qué es lo que ha pasado? Que la percepción que tenemos de los servicios de urgencias, y todos los que tenemos aquí servicios de urgencias y hemos sido pacientes alguna vez, es que urgencias es un desastre. ¿Qué pasa en la resolución? En esos tiempos muertos para egresar al paciente, contribuyen a congestionar el servicio, aumentan la ansiedad del paciente y complican su evolución. La IGI ha demostrado que después de 4 horas de tener un paciente definido en el servicio de urgencias que espera ser subido a hospitalización, aumenta en el doble su riesgo al evento adverso. Y entonces pasa lo que pasa siempre, es que tenemos ese maravilloso médico auditor que nos viene a decir a nosotros cómo hacer medicina porque dice, doctor, usted se está equivocando. Y entonces uno lo mira así de chiquitico, si uno está encarretado y embolatado con todo lo que significa el lío del servicio de urgencias. El riesgo al evento adverso entonces se duplica y es una cosa que nosotros tenemos que empezar a contener porque tiene implicaciones médico-legales. Estudios recientes, y este es el Global Emergency Meeting en Shenzhen, esto fue en junio de este año, muestran en un estudio hecho entre París, en Francia y Estados Unidos, cuáles son las proporciones de tiempos consumidos de un paciente durante su ruta o durante su tránsito por urgencias. Y el 25%, de pronto la diapositiva no se ve muy bien, está consumido por la espera de los laboratorios y por las pruebas de rayos X que usted pueda pedirle como ayudas diagnósticas a un laboratorio. ¿Esto qué significa? Que usted debe concentrarse verdaderamente en mejorar sus tiempos muertos dentro de la ruta del paciente para que usted no tenga retrasos ni pacientes. Hace poquito, con el secretario de Salud, firmamos los servicios de urgencias una cosa que se llamaba el Pacto de las 24 horas. Y eso quería decir que las instituciones públicas y privadas nos comprometíamos a no tener pacientes más de 24 horas en urgencias. Eso lo hicimos para tratar de descongestionar sabiendo esto. Mi problema ahora es que la expectativa de los mismos especialistas, de los mismos médicos y de las EPS y de todos los que están haciendo la administración es, no, yo le autorizo observación de 48 horas en urgencias. Como si yo tuviera que tener un paciente más de 6 horas en urgencias. ¿Dónde salió eso? ¿A quién se le ocurrió? Pues porque la gente que no sabe manejar tiempos muertos decide que mientras consigue una cama en un servicio congestionado, yo tengo que buscar tiempo y hacer tiempos. Váyale tomando un TAC mientras yo llego. Y es que el médico está trabajando en 3 instituciones diferentes y no puede cumplir con oportunidad. ¿Qué significa todo esto? Que cuando empezamos a ganar la pertinencia de los laboratorios con la oportunidad para ganarse, pues entonces resulta que nos dimos cuenta que nos sobraba tiempo y que el médico no tenía por qué autorizarme 24 ni 48 horas de observación porque efectivamente yo podía ser mucho más eficiente. Para aquellos que estamos viendo lo que está saliendo nuevo. Para quienes no la reconozcan, esta señora es Judith Tintinali.
Es el libro de emergencias y es la escritora del libro de Tintinali. Este señor es Gautama Budiwala, es el presidente del IFEM, de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias. Aquí estuve yo en una conferencia con ellos, estuve de telonero de Judith Tintinali, esto fue en Hong Kong. Y lo que le quiero decir es que parte de la conferencia en el tema con ellos es, este problema no es de Colombia, este problema es del mundo. Y todos estamos pensando exactamente qué hacer con los tiempos muertos y cómo mejorar la oportunidad. De manera que cuando aparecen soluciones como las del Point of Care, en donde lo que necesitamos es acortar tiempos, empecemos a implementarlo dentro de nuestros hospitales porque nos resuelve cosas realmente importantes. ¿Qué quería comentarles adicionalmente? Hoy tenemos, y esto es 2008, biomarcadores especiales de falla renal, en donde yo puedo determinar falla renal o injuria renal temprana antes del deterioro celular. Para los que no se acuerdan, la creatinina tiene que esperar a que el daño renal se haga para que pueda ser positiva. Eso quiere decir que cuando una creatinina sale positiva, el paciente ya tiene 36 horas de injuria renal. Por lo tanto, la creatinina en medicina de emergencias nosotros no la usamos. Yo no uso creatinina para nada, porque me está demostrando el riñón 36 horas atrás en urgencias, y si mis tiempos de espera son de 6 horas, yo no tengo que esperar 36 horas a esperar si el paciente tiene injuria renal o no. Por lo menos el Enegal y toda esta serie de biomarcadores tempranos ya existen. La pregunta es, ¿por qué no los estamos manejando? ¿Por qué no están en el POS? Si esta fuera mi abuelita, mi mamá o mi hermana, ¿yo qué quisiera hacer? Esto es medicina de punta, pero ya lleva 8 años de atraso. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Con toda seguridad algunos los hemos leído y no debemos estar manejando esto. Miren la sensibilidad. Esto es el grupo de la creatinina y este es el grupo de la creatinina. Y miren la sensibilidad únicamente para injuria renal aguda. Y esto es 2008. Estamos en el 2014. ¿Cuántos de sus hospitales tienen Enegal? Y es barato. Copeptin. Empezamos con las troponinas ultrasensibles y empezamos con toda una serie de biomarcadores específicos. Miren el Copeptin. Miren la sensibilidad para enfermedad cardíaca, para infarto. Esto es lo que tenemos que estar manejando nosotros, porque el día que yo necesite definir definitivamente un infarto, porque el tiempo es miocardio, yo tengo que esperar a que la troponina se haga positiva a las 4 horas. ¿Qué podríamos mejorar? Miren lo que pasa incluso por encima del uso de troponina cuando tengo troponina positiva o troponina negativa con el Copeptin. Estos biomarcadores existen, no son viejos, no son nuevos, son viejos. El problema es que nosotros debemos empezar a hacer medicina de emergencias y tenemos una responsabilidad con aquellas instituciones que tengan derecho a tener una universidad al lado en donde están pacientes en formación. ¿Por qué no tenemos formado esto? Galactin 3. El galactin es un biomarcador que lo que está demostrando es que toda persona que tiene falla cardíaca, esto genera una remodelación y un depósito de colágeno. Y es un biomarcador. Hoy es considerado mala práctica sacar un paciente de hospitalización con clínica de falla cardíaca cuyo galactin esté alto, porque el problema del reingreso de este paciente es todo. Eso querría decir que si yo saco un paciente así tenga un KILIP 0, pero su galactina está alto, la probabilidad de reingreso es positivo. Y entonces, ¿qué me tocaría hacer en análisis? Demostrar que ese era un reingreso prevenible, que el paciente no tenía salida todavía. ¿Cuántos de nosotros usamos galactina ahora en nuestro hospital? Falla cardíaca, BNP. El BNP le cambió la película al corazón porque lo volvió un órgano endocrino. Esto cambia la resistencia vascular periférica y actúa sobre la suprarrenal, actuando de manera regulatoria para el gasto cardíaco. Hoy es un predictor no solamente de infarto, sino de evolución de falla cardíaca, pero sirve en urgencias para evaluar la disnea súbita en urgencias. Aquí estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas. A mí me da edema de las alturas y esto permite que yo pueda diagnosticar en 20 minutos si la disnea que tengo de este paciente era coronaria o era un edema de las alturas. Estas son cosas que debemos estar manejando. ¿Qué significa? Que este paciente no tendría por qué quedarse más de 4 o 6 horas en mi servicio porque lo puedo definir en menos de media hora o de 40 minutos. El ST2 son todos biomarcadores nuevos, pero son biomarcadores que ya deberíamos tener aquí porque significa que puedo manejar no solamente la falla cardíaca y la evolución del infarto y la disnea, sino que puedo tener como saber factores predictores desde urgencias de qué es lo que me espera en el futuro con mis pacientes. ¿Cuál es el resultado final de todo esto con los marcadores? Pues que después de 6 horas, el 94% de los pacientes, adultos, ginecobstetricia o pediatría, todos habían salido de urgencias.
El servicio de urgencias no tenía estancias más allá de 6 horas. Esto quedó demostrado, esto quedó publicado aquí en Bogotá. Lo que quiere decir que si esto lo podemos hacer y a mí me funciona, les funciona a cada uno de ustedes si empezamos a instalar, manejar protocolos, guías de manejo basados en medicina y en la evidencia, pero con un protocolo racional de lo que sí debemos pedir y lo que no debemos pedir en urgencias. Resultados. Esto genera productividad de un servicio de urgencias. Nos enseñaron durante mucho tiempo que urgencias no producía plata. Esto hace un servicio de urgencias rentable. Y entonces ustedes van a quedar fascinados porque pueden generar toda la utilidad que necesiten para que su servicio pueda tener un mejor desempeño, aún con volúmenes de pacientes importantes. Este señor es Alan Meisel, para quienes lo conocen, es el señor que más ha publicado sobre BNP en el mundo. Gracias.